¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Torrox. Bienvenidos a Fútbol Playa, segunda división masculina, donde se van a enfrentar en menos de 2 minutos el Deportivo Mijas y el Portuense. Estamos preparados para contarles lo que pase. Entre Mijas y Portuense tenemos todo preparado para que empiecen las hostilidades. Entre Mijas y Portuense, saludo de capitanes de los dos, y aquí estamos en Torrox, para este escenario de fondo con esas palmeras del paseo marítimo de Torrox, aquí acariciando el mar Mediterráneo con este sonido ensordecedor, el que, como siempre, marca habitual el fútbol playa y acompaña en este inicio de verano. Saludo de los colegiados también, que van a ser encargados de repartir justicia en este campo número 1 de Torrox. Se van acercando también los aficionados a estas instalaciones de este campo número 1. Y está todo preparado para que empiece el partido. Todo listo. Todo preparado para que empiece este Mijas Portuense. Ahí tenemos a Mijas a la izquierda de sus pantallas. A la derecha Portuense. Y está ya todo preparado. Pondrá la primera pelota de movimiento Mijas. Esto es la segunda división masculina. Y aquí lo vamos a pasar muy, pero que muy bien. Ojo, el primer balón. Recupera la pelota el conjunto de Mijas. Equipo malagueño. El envío arriba. Se pierde por esa línea de fondo. Y será, por lo tanto, servicio de esquina. Ya se dirige José Manuel Martel para servir desde la esquina. Entregando la pelota para Juan Mapino. La pelota que acaba en los dominios del guardameta de Mijas. Es ahora el Portuense quien intenta salir por esa parte izquierda. Nuestro destinatario el envío será, por lo tanto, servicio de portería. Quien tiene la pelota ahora en su poder es Mijas. El envío en largo directamente a los dominios del guardameta. Sirviendo Francisco Martínez. Le puede pegar Fran. El disparo arriba afuera. Quiso sorprender ahora en esa acción al guardameta Francisco Miguel Martínez. La tiene el portero de Mijas. Entregando la pelota hacia la parte derecha con la posibilidad de disparo. Viene al ataque Raúl Ortiz. El centro lo acaba capturando bien Portuense. Lanzamiento bloqueado de nuevo por Portuense. Vamos a ver esa pelea. Protegiendo desde el suelo. Dicen los colegiados que no pasa nada. Quiere salir ahora Portuense. Pero ha salido Mijas con contundencia al partido, al menos en cuanto a actitud. Y con ganas de hacerle daño a Portuense. Viene la pelota para Mijas, la zona chilena, la primera del partido, se va directamente al paseo marítimo.
Será servicio de portería. Recordamos, estamos viviendo el primer partido de la jornada 10. Mete la pelota en movimiento ahora Portuense. Saliendo de la cueva el conjunto amarillo y verde. Viene Mijas en la recuperación. Presión alta. Vamos a ver si señalan a los colegiados. Parece que no. Ojo el disparo y el gol. Despiste defensivo. Ahora de Mijas. Marca el primero Portuense. En ese despiste defensivo ya ha sido el más listo de la clase. En este caso, Alejandro Martínez, quien ha abierto la lata con ese disparo potente arriba, imposible. Para Fran Martínez, es el primero. Y llega favorable a Portuense, 0-1 en el marcador. En estos primeros 12 minutos de partido, conversan los colegiados. Vamos a ver si recuperamos un poquito el sonido ambiente. Y de momento, ese 0-1 que ha subido al marcador, no sé por qué está tardando tanto en reanudar el encuentro, pero lo que sí que está claro es que Mijas se ve por detrás en el marcador. El lanzamiento al palo. Al palo, ha estado a punto de empatar. Vaya tiro con potencia tremendo. Y la pelota que va atrás. El balón en la parte izquierda. El lanzamiento lo rechaza bien. La retaguardia de Portuense. Ojo el envío, ahora el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar para empatar el partido Mijas! ¡Qué barbaridad de disparo se acaba de sacar de la chistera! Sí, lo están viendo bien. Fran Martínez desde su casa, desde las Casas Blancas de Mijas, acaba de marcar uno de los goles del campeonato. ¡Qué barbaridad el gol del empate! ¡Qué bonito! Ojo el lanzamiento ahora, bloqueado, será oportunidad lateral para Portuense. ¿Cómo ha empezado el partido? ¡Qué golazo de Fran! ¡Ojo la chilena! ¡Fuera! Bueno. ¿Cómo ha empezado esto? 8-0-2 para el final del primer periodo. Resta todavía un mundo. Hemos visto absolutamente de todo y pueden llegar más cosas. Viene la pelota atrás para el portero. Desde atrás. Una presión alta de Mijas. Que está intentando hacer daño. Vamos a ver esa acción. La pelota para Portuense, el lanzamiento fuera. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo ha empezado esto? Señoras y señores, está esto como para irse a por la merienda. No, la merienda la tienen aquí. Disfrutando del fútbol playa en este canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Viene a la carga, en este caso, desde atrás Portuense. La tiene José Mario. Entregando la pelota en corto para Mario Grande. Quiere girar Mario Jesús Grande, lo hace para José Mario Docanto.
José Mario la levanta, balón en la parte derecha, el remate de primeras. ¡Qué paradón monumental! ¡Qué paradón monumental acaba de protagonizar Francisco Martínez! ¡Mamma mía! Bueno. Brutal la parada, ¿eh? Brutal la parada de Fran. Ha marcado el gol y ha hecho un paradón tremendo. Ojo, esa pelota ahora sale con todo. Señala al colegiado. Me da la sensación que la falta… No, es servicio de costado, ¿eh? Servicio de costado porque el último en tocar la pelota fue el portero José Mario. Cuando hay permutas también en Portuense. Vemos sobre la arena a Mario Carmona y también a Nuno López. Vamos al fondo de la playa de Torrox, que está poblada de sombrillas. Este fin de semana de ola de calor, en pleno verano. Pero eso nos hace sonreír porque es sinónimo de fútbol playa. Con esta fase regular de grupos empezamos ya hace un par de semanitas. En Torrox estamos en directo y estaremos con todos ustedes hasta la noche prácticamente. Bueno, nos espera un maratón tremendo de fútbol playa. Aquí son la réplica ahora en esa acción desde la lejanía. José Mario viene ahora a la réplica, otra vez Fran, no, llegando a la parte derecha. Esférico que maneja desde atrás. El disparo de primeras al larguero. Raúl Ortiz al larguero. Gustándose también Mijas desde esa labor ofensiva y de creación. Se complicó un poco en el control Nuno Miguel. Viene Nuno, viene la presión. Mijas la puede recuperar, lo hace bien. En este caso, esa recuperación. Viene a la carga, intentando presionar Miguel Martín, pero se la quedó finalmente José Mario. Viene Portuense. El lanzamiento se marcha afuera. Creo que rebotó además en un jugador de Portuense. En efecto, era por lo tanto servicio de portería para Fran. Nos ha regalado un auténtico golazo y que estoy deseando volver a ver porque ha sido tremendo. ¡Ojo ahora la parada! Buena parada también, en este caso de José Mario. Los porteros protagonistas de lo lindo en este inicio de partido. 1-1 en el marcador. Viene a la carga Mijas. Quiere recuperar y lo hace bien Portuense. Pero el balón acaba en los dominios de Fran. La eleva Fran, entregando el esférico para la posición, en este caso de Raúl Ortiz. Está Alejandro Castro. De nuevo Fran con la bola. Fran tirando de apertura hacia la zona derecha. Cuidado al lanzamiento sin problemas. De nuevo para José Mario. 3:30 para llegar del final del primer periodo, que está pasando rápido, pasando volando realmente. Viene ahora la carga, cuidado Portuense, buena jugada, buen recorte, veremos si le puede pegar la chilena, se marcha fuera de Milton Hernani. Cómo mola el look de Milton Hernani Farmouse Loureiro. Toma ya, también los apellidos molan mucho, Lo intentó, se complicó un poquito, sí, pero esto es fútbol playa, amigos. Aquí complicarse mola mucho en el fútbol playa, mola mucho porque significa que tiramos de filigrana, de acrobacia, de chilena y de golazos como este. Gol de Portuense, marca con el dorsal número 8 Adrián Llamas en lo que es el 1-2 para Portuense. Recuperación y derechazo imparable, inapelable para Fran Martínez. 1-2 en el marcador. En ese gol de Portuense. Viene la réplica desde el centro del campo para Mijas.
Bien el lanzamiento, el disparo, sale mordido, balón a la esquina. Queda balón, por lo tanto, para Mijas. Para el equipo morado. Bien el lanzamiento desde el rincón. Esperan efectivos, el balón queda dentro del área, puede valer rechazado y viene el contragolpe, es un 3-1. Cuidado que la puede aprovechar Portuense, se la dejó atrás. Se la dejó atrás en este caso. Ahora Portuense, bueno, tremendo. Tremenda la oportunidad que ha tenido ahora Portuense. Viene a la carga ahora de nuevo al contragolpe, corta la pelota providencial de nuevo Raúl Ortiz. Sigue el peligro de nuevo para Portuense, que se ha venido arriba después del 1-2. El giro, la asistencia es buenísima, la combinación es perfecta, la finalización no tanto, porque Alejandro Castro ha tenido esa oportunidad. Cuidado que se ha quedado un jugador, se mueve menos mal, de Mijas sobre la arena. Se queja de un golpe en la zona de la coronilla, en este caso José Manuel Martel. Está bien. Lo ha recibido ahí. Y será balón, por lo tanto, para Portuense. 1-2 en el marcador. Ojo el lanzamiento al larguero. Mamma mía, la descosió. Ojo ahora, la réplica fuera. Lo que es el fútbol playa. Y por eso mola tanto, porque te puede meter un gol en portero. Se queda la pelota en el travesaño, el rechace para el rival y claro, estás adelantado en la posición. ¡Ay, la chilena! La parada abajo. La parada abajo. Ojo el balón al segundo palo, corta bien la pelota. En esa acción. Y será balón, por lo tanto, para Mijas, en lo que vamos a entrar ya en el último minuto. Este primer periodo totalmente alocado, con 3 goles, pero que podrían haber sido más, porque creo que llevamos 3 palos, incluso, en este momento. Pues tendrá una oportunidad de oro desde la pena máxima, ¿eh? Ha señalado penalti el colegiado, señoras y señores. Mijas se puede poner de nuevo las tablas en el marcador. Y está preparado ya con ese dorsal número 8, Raúl Ortiz. Para detener José Mario. Para patear Raúl Ortiz. Veremos cómo acaba. 49 segundos, 6 décimas para el final. Viene para patear Raúl Ortiz con el 8 a la espalda. No lo vemos ni en el plano. Ha cogido carrerilla. Se ha ido a Mijas incluso. Ahí aparece Raúl. Gol. Empata el partido Mijas. Gol de Raúl. Tiro inapelable. Fuerte con bote. Y a dedicar el gol a la grada. Ahí está. El tiro de Raúl fuerte al palo derecho. De la portería de José Mario Docanto. 49.6, por lo tanto. Viene ahora el lanzamiento desde el centro del campo. Para Portuense. Veremos si viene la réplica. El lanzamiento sale desviado a la esquina, ¿no? Lo evitó el portero, sí. Dice el colegiado que no, que se fue finalmente por línea de fondo, superó toda la esfera. La línea de fondo daba la sensación de que la pudo capturar, pero no. Mejor colocado estaba el colegiado, más que nosotros, evidentemente. Y viene el lanzamiento botando al primer palo. Tiene que tirarse con todo para sacarla. Y viene Mijas.
partido está locado y está para cualquiera y puede pasar cualquier cosa. Viene Juan Manuel, Juanma Pino, acaba capturando esa pelota José Mario. Bien en corto, 6 segundos. Aquí va a acabar esto. Tiene que disparar. Si no se va a acabar, en efecto, se va a acabar. Ojo ese centro. Balón a las manos. Y aquí sí. Acaba la primera parte. De momento 2-2 entre Mijas y Portuense en un partido muy atractivo para los dos. Aquí seguimos en directo desde Torrox. Aquí tenemos a los del Padel Surf. Un deporte que, bueno, algunos le encuentran el divertimento. Un servidor no mucho, la verdad, pero aquí ya cada uno se divierte con lo que quiere. Estamos aquí en directo en Torrox, en Málaga, disfrutando de esta segunda división masculina de fútbol playa. En el momento que va a dar inicio los segundos 12 minutos de partido. Y que Álvaro nos ha apreciado esa disciplina tan de moda. Viene la chilena, cuidadito porque se iba envenenando, porque tocó en un jugador de Mijas. Nos vamos a la esquina y es córner para Portuense. Será balón desde la esquina. El servicio se marcha fuera. Es que justamente a la hora de patear esa pelota se acabó moviendo. Y el jugador de Portuense tuvo esa prisa de servir, evidentemente. Tiene la pelota de nuevo en su poder. Y dando esos toques, marca de la casa. En este caso de Alejandro Matthew. Ojo el lanzamiento, se marcha afuera. El balón para Portuense. Ha habido también permuta en el banquillo en la portería. Creo que es Agustín Pérez el que está ahora bajo palos, en efecto. Agustín Pérez en Portuense. Y Alejandro Matthew en Mijas. Viene esa pelota ahora para Mijas, despejando directamente para Agustín. Agustín que deja esa pelota para Antonio Gómez. Conectando de nuevo. El envío directamente se pasea. Bueno, ha sido tremendo porque no sé si llega a acariciarla a alguien y con que la toque a alguien ya puede ser gol si va directo al fondo de la red. Hay falta, parece, sobre Raúl Ortiz en esa
maniobra sobre Fran Martínez. Se levanta ya Raúl Ortiz. Y tendrá esa oportunidad esquinada, pero de lanzamiento directo. Ya saben lo peligroso que son esos botes en la arena que pueden desviar completamente la dirección del balón hacia el otro costado. Darle incluso más altura. En definitiva, pues veremos si dificulta o no. Viene el lanzamiento, Ortiz le pega fuera. Escogió la dirección en línea recta de donde estaba situado para patear. El envío en largo. Intercepta muy bien ahora Mijas, que quiere salir al contragolpe. Muy igualado el partido, puedes caer para cualquier lado esto, ¿eh? El lanzamiento que se marcha fuera. Incluso que tocó en el travesaño. Tremendo. Viene el servicio desde el rincón, desde la esquina. El balón y el cabezazo se marcha afuera. Oportunidad clara ahora. A cargo de Milton Hernani. Tremendo Milton Hernani. Balón atrás. Desde atrás, el guardameta. El disparo. ¡Golazo! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! Acaba de marcar otra vez otro portero. Alejandro Maciu acaba de marcar otro chicharrazo. ¡Cómo mola lo que acaba de hacer el portero de Mijas! No pudo hacer nada, Agustín. Tremendo el golazo. Disparo de Friari. Remonta Mijas. Mijas 3. Portuense 2. Viene ahora la réplica, viene Portuense, se marcha afuera. Y viene a la carga. Viene a la carga. Viene Mijas. En directo aquí desde Torrox. Quiere más Maciu. Balón en la izquierda. Quiere más Mijas. Pero insisto, esto está para cualquier lado. Puede caer la moneda de una cara o de la otra. Sí, hay una especie de pique ahora. Pero sin ningún problema. Ojo a la acción. Balón interior. Espérate. La parada de Agustín. La parada de Agustín. Y ojo ahora que recupera la pelota Portuense. Quiere correr. Pero no llega esa pelota. Se ha quedado además lastimado, parece, en esa acción Alejandro Castro. Se levanta ya sin problemas. Parece que ha señalado falta al colegiado. Parece que ha señalado la falta. Vemos a Javi Trujillo, el 9 de Mijas. Y viene a la carga. De nuevo, Alejandro Maciu es capaz de pegarle. Qué capacidad tiene de dominar los toques de forma, vamos, como si estuviera en el patio de colegio. Viene a la carga, qué bonito lo hace ahora. En esa acción Portuense reclamaba falta y parecía bastante clara sobre Antonio Gómez. Y amarilla por protestar al 7 de Portuense.
Viene a la carga de nuevo Portuense. Se viene la chilena, no. Es que el banderín tenía que estar 20 centímetros más hacia atrás. Y se tiene que repetir de nuevo ese servicio. Ahora sí, a la segunda va la vencida. El balón peinado, no hay nadie en el segundo palo. Se la queda Alejandro Macio. Hemos visto ya, de los 5 goles, 2 son de porteros. Señoras y señores. 2 son de porteros. No está nada mal, ¿eh? Vamos a ver ese balón de Portuense. La tiene Mario Grande. Por de la derecha. Corta la pelota Mijas. Poco a poco va mejorando. Alejandro Macio. El disparo de Alejandro Macio se marcha afuera. Bueno. Qué capacidad tiene para pegarle el bueno de Alejandro Macio. Viene de nuevo Portuense a la carga mediante Adrián Llamas. Mete largo Adrián Llamas. Puede haber falta en ataque. No señala nada el colegiado en esa caída de Ezequiel Pecino. Es el propio Ezequiel que la tiene. Ezequiel quebrando, dejando pasar los segundos, elevándola para Alejandro Macio. La devolución de nuevo para Ezequiel. Jugó con fuego, pero no se quemó el lanzamiento. Ataca bien el bote Agustín. Acaba bloqueando la pelota el portero de Portuense. Sirviendo en largo, Agustín Pérez. El balón de primera se marcha a la servicio de costado. Será por lo tanto balón para Portuense en un terreno pantanoso, en un terreno donde puede hacerle daño sin duda a Mijas. El balón desviado por parte de la defensa malagueña de Mijas. Mira la carga ahora pisando la pelota como puede José Manuel Martel, metiendo esa pelota hacia la zona diestra. Está Miguel Martín, que no puede llegar bien. El jugador de la segunda parte. Sonando Bad Bunny también aquí en esta playa de Torrox, acompañando como siempre al fútbol playa. Ojo al regalo ahora, los regalos se pagan caros en el fútbol playa. Se viene chilena, bloqueada. El rechace, tiene que sacar el puño Agustín, cuerpear y bloquear la pelota sin problemas. Balón para Portuense. La pared es buenísima, que filigrana tremenda, el balón arriba. Se le acaba quedando Alejandro Macio. Balón para Mijas, Alejandro Macio, saliendo hasta la cocina, casi hasta la divisoria, metiendo esa pelota chilena desde ahí. Era muy complicado eso. Era muy complicado eso, Javi Trujillo. Lo intentó, es lo importante, intentarlo. Al menos para crear hype. Las chilenas, cómo nos gustan las chilenas en el fútbol playa. El lanzamiento blandito a las manos de Alejandro Macio después de una buena maniobra de recorte, pero ahí se quedó sin espacio para armar la pierna. Vuelve a la arena, por cierto, Mario Carmona. No presiona a Portuense, espera sobre todo en zona de divisoria. Es Alejandro Macio quien entrega la pelota a la parte izquierda. Viene la carga Mijas. Viene la carga Alejandro Castro metiendo por arriba la pelota. Queda el esférico dividido. Lo gana bien ahora Portuense. Adrián Llamas. Se viene. No se viene. Sí se puede venir. El disparo a la media vuelta. La parada de Macio. Buena palabra ahora de Macio. Buena intervención de Alejandro Macio. Tiene la posesión en su haber. Mijas. Por mediación de Alejandro Castro. Conectando con Macio. Esta es la parte derecha. Ya aparece en escena también en Torrox Dani Romero. Una canción que, si alguien es de la época del 96, 95, 97, pues le sonará a himno de cuando empezó a salir por la noche. Y aquí es una de las cosas que disfrutamos del fútbol playa. 3-2 en el marcador en este partido igualadísimo.
3:29 para el final. Va a tener Mijas ahora una oportunidad de ponerse un poquito más por delante. Todavía sí cabe. Las 6:32 minutos de la tarde. Ahí tendremos libre directo que volverá a ejercer el Pirata. Se viene ese lanzamiento. Está preparado para patear con el 8 a la espalda Raúl Ortiz. Viene Raúl Ortiz, el disparo de Raúl, la parada de Agustín, el rechace de cabeza demasiado forzado arriba afuera. La tuvo Javi Trujillo para Mijas. De nuevo el balón para Trujillo. Se duerme en los laureles Trujillo, lo puede aprovechar ahora Portuense. El balón elevado, de primeras buscaba, no sé si el pase medido o bien, ojo al error ahora, se quedó sin espacio en ese choque ahora Agustín. Estuvo a punto de provocar un regalo serio. Se ha hecho daño en esa jugada el dorsal 6 Alejandro Castro, que ya se levanta sin ningún tipo de problema. Viene al servicio Portuense. Es tremendo también lo físico que es el fútbol playa. Lo que cansa correr en la arena. No tiene nada que ver, evidentemente, con la pista dura. Y el cansancio se hace todavía más notable. Viene a la carga Alejandro Mathieu. Le va a pegar. Es la tercera que intenta. Las manos de Agustín. Que solo tuvo que estirar las manoplas para capturar esa bola. Balón para Mijas, el disparo fuera. Bueno, la que ha tenido ahora Portuense. La que ha tenido ahora Portuense ha sido tremenda. Ha sido tremenda la que ha tenido Alejandro Mathieu, elevando la pelota hacia la parte derecha. Vamos a ver ese balón interior en el cuerpeo, reclama falta, no lo hay, ganó la acción la pelota ahora Portuense, el disparo fuera. El disparo se marcha fuera. Se levanta ya Raico Villanueva. Uno de los jugadores más activos del encuentro, Buena acción. ¿Cómo le pegó? De tijera. Se viene la chilena. Arriba afuera. El intento de chilena protagonizado por Antonio David Gómez. Minuto y medio para que acabe este segundo periodo. Este intenso encuentro. Viene a la carga de nuevo. Mathieu, le va a pegar Mathieu, le pega Mathieu, ataca el bote Agustín, el rechace, que lo gana Portuense. Vamos a entrar en el último minuto del segundo periodo, donde de momento está ganando Mijas 3-2. 3-2 en el marcador. Ojo la chilena del primeras, golazo. Raúl Ortiz acaba de marcar un golazo. La chilena está aquí. Y esta era complicadísima porque estamos acostumbrados a ver cómo las chilenas en el fútbol playa se preparan. Y aquí es tal cual como cae chilenón y para adentro. Raúl Ortiz, 4-2 para Mijas. ¡Qué golazo! Golazo tremendo, de Raúl Ortiz. Yo creo además que de las chilenas que han probado esta era la más complicada de acabar en gol. Más que nada porque no ha habido ni control, ni acomodamiento, ni nada. Cae del cielo, chilenón y para adentro. 4-2. Ojo el disparo ahora, va con bote. Mira, acaba regalando un córner. Uy, un posible penalti, incluso por mano, sí. Sí, es que le ha dado en la mano. Le ha dado en la mano, ha sido anecdótica, pero fíjate. Puede volver a colocar a un gol de diferencia Portuense esa acción. Lo que son las cosas. Antonio Gómez está preparado. Puede recortar diferencias en el camino. Antonio Gómez creando la montañita que le permita a base de círculos crear esa elevación para poder golpear, ahora aplanar todo lo que rodea esa zona. Es un mimo constante. Viene a la carga para el 4-3, golazo arriba. Golazo arriba de Antonio Gómez. 4-3 para
reducir diferencias para Portuense. Está ganando Mijas. Imposible, ¿eh? Imposible. Qué bien lanzado por parte de Antonio Gómez. Veremos si quiere la réplica o no, Mijas. 4-3, 58 segundos, 7 décimas para llegar al final de esta segunda parte. Restarán todavía otros 12 últimos minutos. Viene a la carga, el disparo arriba, afuera, la quiso descoser José Manuel Bartel. Viene a la carga ahora Portuense, que quiere empatar el partido. Recupera a Mijas, es un 2-1, es un 2-1 el disparo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Mijas! Marca con ese disparo cruzado José Manuel Martel. Él recuperó, él condujo y él la cruzó a las mil maravillas para hacer el gol, que vuelve a situar 2 goles de ventaja. 5-3 para Mijas, 44 segundos, 7 décimas. Acción-reacción ahora. La de los malagueños. Viene a la carga Portuense, que va a querer marcar ese 5-4 antes de los últimos 12 seguro. La dejada atrás, el disparo taponado, se va a la lateral. Será servicio de costado. Ojo esa pelota prolongada, se viene la chilena. Que dejaron además dejar una distancia para las chilenas, son muy respetadas en el fútbol playa. Falta clara abajo, no se llegan nada los colegiados. Es un 3-2, cuidado que viene Portuense. El balón en la parte derecha, el pase de la muerte. Puede ser el gol de chilena, puede ser el gol de chilena, no. Lo evitó Mijas. Quiso golpear ahora David Gómez. Ojo ese rebote, la parada de Macio, abajo el rechace, gol. Gol, la falta de 3 segundos para volver a situar a Portuense a un gol. 5-4 en el marcador. Qué partidazo estamos disfrutando. Hace el gol número 4 Carmona. Que corta distancias. Lo hace el número 6 por parte del Portuense. Club Deportivo Mijas 5. Portuense 4. Se ha hecho daño ahí el portero. Parece que se va recuperando. Ese golpe abajo de Fran Martínez, que ha vuelto a la arena. Es extraño ver que haya habido relevo en la segunda parte de la portería. No sé si tiene algún problema físico Alejandro Macio. 3 segundos para el final. Será nada, una oportunidad para Mijas de lanzamiento directo desde el centro del campo y poquita cosa más. Entre las asistencias médicas. Son las 6:41 minutos de la tarde. Arrancamos a las 6. Por lo tanto, nos vamos a ir directamente al siguiente partido, enganchando uno con otro. Ahora vamos a hacer ese repaso de lo que tenemos agendado en la tarde-noche de hoy. Estamos ahora con este Mijas Portuense. A las 7:15 tendremos el Santa María Easy Control Melilla. Y a las 8:30 el Ciudad de Cádiz Atlético Rusadir. Se ha hecho daño, parece, en la mano, en la zona del brazo. Me da la sensación de que no va a poder continuar en el partido. Qué pena. Fran Martínez. Pues viene Mijas. Viene a la carga Mijas. Entra de nuevo Alejandro Maciu. Y está por ahí Raúl Ortiz. Veremos quién va a ser el encargado de patear. Veo brazos en jarra también a Javi Trujillo, que ya se va de la jugada. Parece que la va a elevar Raúl Ortiz. Está también Juan Manuel Pino.
Raúl Ortiz, la pisada, le pega la parada monumental abajo. No, no la tocó. No la tocó, pero llegamos al final de la segunda parte. 5-4 para Mijas. No se vayan porque nos esperan 12 minutos apasionantes. Segundo periodo, donde vence Mijas 5-4 al Portuense. Recordamos de este primer encuentro de esta jornada. Aquí seguimos de nuevo para contarles lo que pase desde Torrox. Este partidazo monumental que estamos disfrutando entre Mijas y Portuense. La verdad es que está siendo espectacular lo que estamos viendo. Con un 5-4 y vamos a por los últimos 12 minutos. Viene Mijas. Ojo el disparo. Bloqueado por Portuense que ahora quiere correr al contragolpe. 5-4 en el marcador. Mijas a la izquierda de sus imágenes. Portuense a la derecha. Y viene a la carga ahora de nuevo. Equipo amarillo. Ese cuerpeo no viene ninguna ayuda y al final pasará. Uy, ahora ese brazo atrás es falta y amarilla clara, sí. Falta a favor de Mijas. Ahí tenemos la acción repetida. Como ha sido ahora, sí, claramente. Además, la amarilla es muy clara. Es muy clara. En este caso, para Milton Hernani. Dejó ese brazo, dio en el rostro. Restan 11:09 para el final. Todo por decidir. 5-4 en el marcador. 5-4. En este intenso encuentro que estamos viviendo en la primer partido de la jornada número 10. Ahí va a lanzar el Pirata de nuevo libre directo. Viene a la carga Raúl Ortiz. Es capaz de animarse desde ahí, Raúl Ortiz. Es capaz de animarse desde ahí. Viene a la carga Raúl Ortiz. El disparo arriba de Raúl Ortiz. Facilidad tiene para hacer daño. Espectacular Raúl Ortiz.
Gran partido el que está haciendo. 5-4 en el marcador. 10-52 para el final. Tienen el marcador ahí abajo que va pues, sincronizado, espectacular. También la chilena de primeras. Saca la pelota ahora Mijas. Cuidado que es un 2-1, pero las cesiones están permitidas en el fútbol playa. Ojito, que se viene, que se viene, que se viene, no. La capturó, le pega, arriba, afuera. El tiro ahora se marcha alto. Lo intentó en esa acción Pomares. Viene a la carga. Desde atrás, el servicio de manos. Lo contó muy bien Raúl Ortiz. Y eso que le saca cabeza y media, Milton Hernani. Fíjense. Sale perdiendo en el duelo, pero le echa valor Raúl Ortiz. Fíjate el valor que le echa. Llevan un pique los dos tremendo. 9:40 para el final. Es el primero del total de los 3 partidos que vamos a tener. Aquí es que estaremos con ustedes hasta las 9:30 de la noche, mínimo. 9:30, 9:15, 9:30, quizá algo más. Pero aquí estaremos. Van a cenar con nosotros. Al menos que estén en buena compañía con el fútbol playa, claro que sí. Alejandro Mathieu metiendo esa pelota para Raúl Ortiz en ese duelo. Milton Hernani. Alejandro Mathieu es capaz de pegarle. Sigue entregando a la izquierda. Balón de primeras. Cuidado a la contra. No hay portero. Sí lo había, pero fuera de posición. Y podía haber elevado el esférico. Era servicio de costado, por lo tanto, para la posición desde atrás de el guardameta de Portuense. José Mario está ahora en la portería de nuevo después de la segunda parte jugada por Agustín Pérez. Viene a la carga de nuevo para servir Mijas. 5-4 en el marcador. Alejandro Mathieu avanzando, toque por allí, por allá, levantándola. Viene la posible chilena, ¿no? Acaba recuperando la pelota Portuense. Es esférico la parte zurda. Ahora siendo falta en esa acción sobre Antonio Gómez. Y es posibilidad de disparo. Disfrutando del fútbol playa, amigos y amigas, que estáis ahí en directo. Podéis comentar el partido también desde el canal de YouTube. Estáis seguro pendientes de todo lo que va pasando. Y viene a la carga de nuevo Portuense. 5-4. No hubo comunicación ahora. No hubo comunicación ahora. Era por lo tanto balón para Alejandro Mathieu. Mathieu con la bola, metiéndola para Raúl Ortiz. De nuevo a la carga Mathieu. Le puede pegar, llega hasta la divisoria prácticamente. Mathieu arriba. El tiro de Mathieu fue tremendo. Se marchó alto, qué barbaridad, cómo le pegó. Con todo Mathieu. Viene ahora con todo el disparo, lo atrapa sin problemas. Es que atrapó, despejó como pudo. En este caso Alejandro Mathieu. Hubo comunicación a la devolución de Portuense. Lo intentó Antonio Gómez. Viene ahora la carga Mijas, se viene la chilena, se viene, se la prepara la chilena bloqueada. Llevamos ya un gol de chilena, lo marcó Raúl Ortiz, pero ya saben que aquí somos muy fan de las chilenas.
Sirve Raúl Ortiz. Matthew, 6:38. Mijas parece que controla el partido ahora. Ha acabado esa fase alocada. Que por otro lado esperemos tener a la parte final del partido, porque Portuense se irá hacia arriba a intentar empatar. Pero aquí todo puede pasar. Ojo el balón peinado, donde iba el portero, pero la salvó bajo la línea de gol providencial. De nuevo, Antonio Gómez. Viene a la carga ahora Portuense. Ahora en la parte derecha falta alguna ayuda, porque hay 2 de Mijas y ya solo 1 en plano de Portuense. Ecuador ahora sí. Este último periodo. Ya lo saben que luego tendremos el partido entre Santa María y Control Melilla. Viene a la carga de nuevo Mijas. Tendrá servicio lateral. Viene al servicio. Enviadito arriba, el cabezazo se le acaba quedando finalmente José Mario. Sirve en corto ya. La prepara José Mario, le puede pegar, se puede animar con el disparo. Sigue avanzando metros José Mario, metiendo a la derecha el balón de primera. Saca Mijas sin problemas. Se la va a quedar desde atrás en este caso. Mijas, ojo a la acción, el movimiento es bueno de Javi Trujillo. El balón aéreo al segundo palo era imposible para Trujillo. Será servicio de portería. 5-4 en el marcador. Vienes de la parte derecha. Avanzando metros, el disparo lo despeja como puede. Además ha quedado algo aturdido. En este caso Miguel Martín. Estamos disfrutando de la segunda división masculina de fútbol playa. 9:29 para llegar al final, algo parado. Un poquito de agua también que le dan a Miguel Martín. Y será por lo tanto balón desde la lateral para Portuense. El balón que se pasea. No sé si Portuense ha salido más a mantener este 5-4 en los primeros 6 minutos y luego ya dar ese paso adelante y que Mijas no le pilla una contra y mate esto antes de tiempo. O es que está también algo cansado, algo que puede ser también, evidentemente. Balón atrás para la posición de Alejandro Matthew. Entregando a la derecha. Ojo a la pérdida ahora. Puede ser el gol del empate, ¿no? Se la preparó, pero pierde demasiado tiempo Alejandro Martínez en ese tipo de acciones a la hora de pensar. Balón para Matthew. 4, 5 toques. La eleva de nuevo. Tiene un juego de pies espectacular, ¿eh? Ojo el balón, el rechace. Se lo queda finalmente José Mario. En 2 tiempos algo apurado. Señaló falta, me parece, el colegiado. Me da la sensación. No lo detuvo el colegiado. Bote neutral para José Mario. Que se la queda ya definitivamente. La eleva. Se puede animar. José Mario, 7, 8 toques. 3 minutos 20 segundos, señoras y señores, es lo que le queda a este partido. 5-4, no hay goles en este tercer y último tiempo. Ojo esa pelota, José Mario ataca el bote, con dificultades se la acaba llevando. Balón para José Mario. No se acaba de animar, ¿eh? No se acaba de animar en esta acción. José Mario, el disparo, lo atrapa Matthew. Lo atrapa Matthew, queda la acción para el disparo de nuevo fuera. Se marcha fuera el tiro.
como podía en esa acción. Quiso patearlo Mario Carmona. Matthew metiendo a la derecha. ¿Será balón para quién? No, salió parece. Ahora pierde tiempo ahí para intentar que no le pillen fuera de posición a José Mario. Estuvo listo José Mario do Canto Madeira. Tiene nombre de portero, ¿eh? El nombre lo tiene. Y las buenas paradas también. Viene el servicio lateral. 2-14 para el final. 5-4 para Mijas. La chilena fuera. La chilena se marcha fuera. Lo intentó ahora Juan Mapino. Uy, ahora la devolución. Mamma mía. Se queja en esa acción Mario Grande, pero regaló el saque de esquina. Portuense. Ojo a la recuperación. Viene Portuense. Cuidado que se puede quedar en un mano a mano. Puede venir el empate. No. Se quedó en un tiro blandito que atrapó Matthew. La tuvo, La tuvo Portuense ahora, pero la definición fue tímida. Balón para Matthew. Últimos 90 segundos de partido. 5-4 para Mijas. 5-4. Pierde Portuense. Ojo el disparo. La parada monumental ahora de Mario. Buena de José Mario. 1-10 es lo que le queda a este partido. Mijas que aprovecha. Teniendo el balón en su propio terreno. El disparo arriba afuera. Arriba afuera el tiro. José Mario, 50 segundos para el final. Vamos a ver si le queda una o no a Portuense. Viene el balón por dentro. Matthew que atrapa. Últimos 40 segundos. La tiene Matthew. La tiene Mijas. Matthew que la eleva. Suman los segundos. Balón en la parte derecha. Ojo el lanzamiento, la detiene José Mario, quiere servir rápidamente, cuidado ahora Portuense, el balón acaba en la esquina, pero no, es servicio de portería. El último en tocarla fue finalmente el jugador de Portuense. 9 segundos para el final, cuidado que puede estar aquí el final, hay que patear, puede llegar, no. No puede llegar, gol. Sentencia al partido. Mijas sentencia con un disparo lejano. Y lo van a celebrar porque no es para menos. José Manuel Martel acaba marcando el 6-4 set para Mijas. Ante Portuense el error en la entrega fue tremendo y luego desde ahí la llega a acariciar. Me da la sensación José Manuel Martel. Tremendo. Estaba descolocado, evidentemente, José Mario, pero hay que decir que la victoria es justa, porque Portuense no ha dado esa sensación de empate en ningún momento, más allá de la oportunidad que tuvo anteriormente. Controló el último periodo Mijas, ante un Portuense que yo creo que llegó algo cansado al tramo final. Pues últimos 2 segundos. Va a ser la última del partido, ahí la tienen, y acaba con una buena intervención de Matthew. Acaba este partido, victoria de Mijas 6-4 ante Portuense. Hacemos una mini pausa y volvemos. Son las 7 de la tarde. A las 7:15, Santa María y Easy Control Melilla. Gracias a los que nos habéis acompañado en este partido. Nos vemos en un cuarto de hora. Hasta ahora. La segunda división masculina de fútbol playa. Estamos disfrutando aquí en el Torrox Arena.